Muy buenos días, saludos y bendiciones para todos los radioescuchas de esta emisora. Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Bienvenidos hoy domingo 24 de julio a este su programa Palabras de Vida. Programa que llega a ustedes gracias a la dirección general, primero que nada, de nuestro Padre Celestial, Dios y Creador. También a la dirección técnica de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González y en la producción y locución Richard Ramírez y un servidor Alexander Maldonado. Sean todos bienvenidos. Les recordamos el número de contacto para que puedan comunicarse con nosotros a través de WhatsApp 0412-978-0623 para que puedan enviar sus mensajes, sus aportes, sus saludos a través de esta vía para el desarrollo de este y todos los programas de la emisora que a diario se están llevando a cabo. También queremos recordarles a nuestros patrocinadores, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Siempre hay una cerca de ti, el Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, la Asociación Venezolana Centro Oriental y todos los hermanos y amigos de esta su emisora, Viene 103.3 FM. Una vez más, saludos y bendiciones para todos y estamos bien, pero bien contentos de que estén allí en sintonía de esta emisora para que puedan escuchar este hermoso programa de esta mañana. Saludos a mi compañero de cabina, Richard Ramírez. Saludos, apreciados oyentes. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Estaremos acá en el día de hoy con un tema que nos dejará atónitos, un tema importante, un tema en el cual muchas personas tienen dudas, y es que esas dudas se las estaremos aclarando el día de hoy. Pero quisiera presentarles a nuestros apreciados oyentes los invitados del día de hoy, muy especiales, que están acá directamente desde las Nereidas, y es que el sector de la Nereida está siendo invadido por los adventistas del séptimo día, ¿sí? Y tenemos acá entonces a Ana Weffer y su esposo Sergio Vera. Buenos días, gracias Richard, gracias hermano Maldonado por darnos el placer nuevamente de estar acá en tu programa Palabras de Vida. Un saludo también allá a los radioescuchas y a todos los hermanos que están en sintonía en estas mañanas. Así es, muchísimas gracias Richard y Alexander, excelente estar acá nuevamente en el programa y quiero mandarle saludo a toda la gente de las Nereidas porque seguramente que está la hermana Raquel activada, ella siempre está activada todas las mañanas, todo el día y ahí tiene a los vecinos también escuchando la emisora 103.3, Viene FM y bueno, gracias por darme el placer de estar acá con ustedes y por supuesto es momento de orar para pedir sabiduría de lo alto para desarrollar el tema de hoy. Oramos. Bendito Señor y amado Padre, gracias te damos en esta maravillosa mañana por tu inmensa bondad, Señor. Sabemos que eres tú el dador alegre, Señor, quien da todo lo que tenemos, Señor. Conforme a tu voluntad, Señor, se hace todo lo que tú indicas, Padre. En esta mañana te queremos solicitar que seas tú con cada uno de los presentes, Padre, y cada uno de nuestros oyentes, para que estas palabras, Señor, palabra de vida, pueda llegar a los corazones de todos aquellos hermanos y amigos. Te lo pedimos, Señor, no en nuestros propios méritos, sino en los méritos sagrados de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis apreciados oyentes y compañeros de cabina, en esta mañana tenemos un tema muy interesante y que a través de los largos años de la historia del cristianismo en este planeta ha sido un tema de bastante controversia a veces, porque siempre ha habido aquella eterna discusión entre si la salvación del ser humano es por la fe, es por la gracia, o es por las obras, por guardar la ley de Dios, si la ley de Dios está o no está abolida, si Cristo la abolió en la cruz, o si la ley todavía está vigente. Y entonces nosotros hemos venido desarrollando a través del programa Palabras de Vida diversos temas que han hablado al respecto. Sin embargo, el día de hoy pues queremos darle continuidad a esas enseñanzas porque
sabemos y entendemos sobre todo que en estos últimos tiempos va a ser un tema bastante controversial debido a que el enemigo de las almas, el enemigo de Cristo, el cual es conocido en la Biblia como el diablo y Satanás, anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y a medida que el tiempo avanza y la segunda venida de Cristo está más cerca y el destino final de este planeta está a punto de decidirse, pues él trabaja más para tratar de que los seres humanos se pierdan y no logren la salvación que es ofrecida con tanto amor y con tanto cariño y con tanta bondad, misericordia por nuestro querido y amante Padre Celestial, por nuestro precioso Salvador Jesucristo y por el Espíritu Santo, nuestro guía y consolador. Así que hoy vamos a hablar obedeciendo la ley de Dios y vamos a tocar muchos puntos de la Biblia. Yo quisiera comenzar porque me parece que este versículo es muy espectacular en cuanto a este estudio. El Salmo 119 es un salmo muy precioso, de hecho es el capítulo más largo de todas las Sagradas Escrituras. El Salmo de David. Sí, señor. Y el subtítulo que tiene el salmo es Excelencias de la ley de Dios. O sea, el salmista que lo escribió está diciendo que él entiende y considera que la ley de Dios es excelente. Yo voy a citar durante todo el programa varios textos de este capítulo 119 de los Salmos, pero quiero comenzar con uno bien interesante y luego darle el pase a mis compañeros. Dice el Salmo 19, 152. Miren lo que dice el escritor bíblico acá. Hace ya mucho tiempo que yo he entendido. O sea, que impresionante esta expresión. Hace ya mucho tiempo que yo he entendido que tus mandamientos para siempre han sido por ti establecidos. O sea, aquí el salmista está diciendo que él entendió que Dios estableció sus mandamientos para siempre. Entonces, si Dios estableció sus mandamientos para siempre, ¿por qué hay personas, iglesias, religiones, denominaciones, grupos o lo que sea que dicen que la ley de Jehová fue abolida cuando la Biblia indica claramente que Dios la estableció para siempre? Así que, preciados oyentes, el tema de hoy explotará sintonía. Y es que este tema de hoy, Alexander y hermanos aquí en cabina, obedeciendo la ley de Dios, trae a colación preguntas interesantes como ¿qué es cumplir la ley de Dios? ¿Dónde está contenida la ley de Dios? ¿Qué es la obediencia y cómo nos protege? ¿Qué es cumplir la ley? ¿Cuál es la importancia de la ley de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre la ley de Dios y la ley de Moisés? ¿Cuántas son las leyes que aparecen allí en la Biblia? ¿Es que acaso alguna parte de la ley fue abolida? ¿Cuál es la ley de Dios en el Nuevo Testamento entonces? Así que, ¿cuántas leyes les dio Dios a Moisés? ¿Cuál es la ley natural de Dios? Son preguntas interesantes en el tema explosivo de hoy. No te apartes de la sintonía de Bienes 103.3 FM porque hoy serán abiertos tus sentidos. Así que veamos entonces acá qué nos dice el hermano Sergio Vera. Bueno, mi querido hermano, acá me gustaría leer una parte de dónde proviene este problema. Este pensamiento que la humanidad hoy tiene en su corazón. Y lo encontramos en el libro El conflicto de los siglos, capítulo 37, el conflicto inminente, en el cual nos dice en el primer párrafo: desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Para realizarlo, se rebeló contra el Creador y aunque expulsado del cielo,
continuó la misma lucha en la tierra. Engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. Tal fue el objetivo que persiguió sin cesar. Sea esto consiguiente haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos. El resultado será finalmente el mismo. El que peca es un solo punto, manifiesta menosprecio de toda la ley. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y vienen a ser culpados por todos los puntos de la ley. Me gustaría, hermano Richard, que me leyera Santiago capítulo 2, versículo 10. Muy bien, la palabra del Señor nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es Tremendo. correcto. Si Interesante infringimos este uno, punto. hemos infringido Todos. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las santas escrituras. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. Es tremendo, hermano Richard. Es Sí, sorprendente cómo nosotros podemos... Así es. Fíjate que en cuanto al tema de la obediencia de la ley de Dios, nosotros tenemos que saber distinguir la naturaleza de la verdadera obediencia. Debemos reconocer y estar claros que en nuestras vidas siempre debemos estar considerando la voluntad divina en primer lugar en cada cosa que hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una conducta íntegra que respete lo que agrada a Dios primeramente. Porque nosotros en la carne siempre vamos a pensar de que debemos tener respeto hacia nosotros y todos nosotros, pero primeramente debemos poner a Dios en primer lugar, porque si no empezamos a modificar, a pasar la ley. ¿Y qué necesitamos nosotros? Sentir la necesidad de hacer la voluntad de Dios. Amén. Por eso es que Dios te da la oportunidad a que decidas, porque tiene que ser primero una necesidad tuya de obedecer a Dios, porque si no, no será el sacrificio aceptado, tu vida no será aceptada. Por eso es que hablan la fe y la obra. Tú debes tener fe, tú tienes que sentir esa necesidad de hacer las cosas por voluntad propia para empezar a obedecer la ley de Dios. Entonces, nosotros debemos primero conocer la voluntad de Dios. La ley y la obediencia están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque al relacionarnos nosotros, la obediencia con Dios, lo que hacemos es comenzar a oír la voz de Dios. ¿Y cómo oímos la voz de Dios? Mediante el estudio y prestando la atención debida, siempre escuchando esa palabra activa. ¿Para qué? Para que nuestra conciencia vaya reteniendo y vaya interiorizando la ley de Dios, porque si no, no habrá obediencia perfecta para el Señor. Así es. Y es que para entonces nosotros entender eso, mis hermanos, debemos entender qué es la obediencia y cómo nos protege. Ahora, existen definiciones sobre qué es la obediencia según el diccionario real académico, ¿sí? Pero a mí me gustaría en este momento ofrecerte una definición según la Biblia. Romanos capítulo 13, versículo 1 nos dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En este momento, mi apreciado oyente, me gustaría decirte que cuando acá en este versículo se utiliza la palabra sométanse, nos está indicando que nosotros debemos subordinarnos
reflexivamente obedecer bajo una expresión no de yugo, sino de amor. Bien sabemos que en la Biblia, en Juan 14:15, Jesucristo con sus propias palabras dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Así que aquí vemos entonces el meollo de la situación de obedecer la ley de Dios. Y es que la obediencia es una actitud responsable de colaboración y de participación, importante para las buenas relaciones, la convivencia y las tareas productivas. Sí, la obediencia es necesaria entonces. Es la acción de obedecer, es aquella en la que se acatan normas, órdenes, reglas y comportamientos. Pero entonces cuando hablamos de obedeciendo la ley de Dios, apreciados oyentes, aquí es cuando entonces empiezan a surgir todas las preguntas que anteriormente mencionamos. Por citar algún ejemplo de esto, la obediencia es la clave en la relación entre un perro y su dueño. Allí debe haber una obediencia. Como máxima autoridad de esta institución, exijo obediencia. Esa es una expresión que se utiliza en las empresas. La obediencia suele concretarse a partir de obligaciones o prohibiciones que implican la realización u omisión de ciertas acciones. Entonces, apreciado oyente, esforzado y valiente, debemos sujetarnos entonces nosotros a la ley de Dios. ¿Qué opina usted, mi apreciado hermano Alexander Maldonado? Miren, hermanos, voy a leer por acá algo interesante de las Sagradas Escrituras que yo creo que nos va a hacer reflexionar en esta mañana, tanto a nosotros como a los oyentes. En la primera carta de Juan, allí en el Nuevo Testamento, ya casi finalizando las Escrituras, primera de Juan capítulo 3, el versículo 4, da la definición bíblica de lo que es pecado. Y entonces ahí dice, primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es, y ahí viene la definición, infracción de la ley. Entonces, según la Biblia, la definición de pecado es infringir la ley. Ahora fíjense a dónde vamos a ir en este momento. Cuando el hermano estaba leyendo hace un momento la cita del libro El conflicto de los siglos, él mencionó ahí algo interesante, que quien está detrás del escenario en todo este proceso de hacer que los seres humanos se rebelen contra Dios, porque realmente eso es lo que significa pecado, o sea, estar en rebelión contra Dios, porque si bien es cierto que la Biblia dice, el que comete pecado infringe la ley porque el pecado es infracción de la ley, para tú infringir algo que otra persona ha establecido es porque te estás rebelando contra esa persona. Entonces, por eso es que el pecado podemos definirlo también como rebelarse contra algo o contra alguien. Si una persona no obedece las leyes de un país, se está rebelando contra la Constitución. Si no obedece las leyes de un colegio, se está rebelando contra el colegio, contra sus directivas, y así en general. Entonces, ¿qué pasa? Y si no obedece la ley de Dios, Alexander, ¿se está rebelando contra qué? Contra Dios. Entonces, Tremendo. fíjense lo siguiente, hermano. Vamos ahora a este punto que es el que quiero que noten para que reflexionemos en esta mañana. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, se está realizando un complot para matar a Cristo. Y entonces, aquí es donde viene la parte que tocó el hermano en el libro, que es Satanás quien está detrás de todo. Porque dice, capítulo 22 de Lucas, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar a Jesús, porque temían al pueblo. Y entonces ahora escuchen bien, y entró Satanás en Judas. Ahí está el autor material de las cosas. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo iba a entregar.
¿Por qué Judas entrega a Cristo? Porque Satanás entra en él y comienza a hacer un trabajo. Pero ahora vean la parte a donde quiero llegar, hermano. Que esto cuando yo lo leí me impresionó mucho porque yo lo he leído muchas veces en mi vida, pero no me había dado cuenta de este detalle. Es un detallazo, oyentes, así que presten atención. Está ahora Cristo es llevado ante Pilato, ya ha sido entregado, ya está siendo juzgado para llevarlo a la cruz. Y entonces dice, capítulo 27 de Mateo, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarlo a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Y dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devuelve arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y les dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Miren lo que está reconociendo Judas cuando ya Satanás no estaba en él y él entró en sí. Yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ahora fíjense la respuesta de ellos, que es la misma respuesta, que ahí es donde viene la reflexión a donde quería llegar, que nosotros tenemos que tener diariamente. Ellos le responden, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Qué pasa con esto? Satanás te lleva a pecar contra Dios, a rebelarte contra Él, a enseñarle a la gente que la ley fue abolida, que no hay que obedecerla, a transgredir su día de reposo. Dios estableció en el principio el matrimonio entre un hombre y una mujer, y hoy hay una red terrible de división y separación de la familia, con tantos movimientos extraños y cosas que están llegando. La gente enseña que la ley de Jehová ya no existe, que fue abolida, y Satanás contento y feliz porque en ese momento él está dentro de las personas llevándote a desobedecer y deshonrar a Dios. Pero una vez que tú lo hagas y que caigas en ese pecado y que tu vida sea destruida, cuando tú llegues y caigas en cuenta y digas, he cometido un error, ¿qué va a decir él? ¿Qué me importa a mí? Allá tú. Tremendo. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta? O sea, después que lo lleva a pecar y después que lo lleva a destruirse, le dice, no me interesas. O sea, ya yo logré lo que yo quería contigo. De aquí en adelante, tu vida para mí no tiene significado, no me importa. Tremendo, hermano. Tremendo eso. Es increíble cómo deja de escuchar la voz de Dios y entra Satanás, porque sabes que la obediencia significa eso, escuchar atentamente. Sabes que a veces uno le dice, no me estás prestando atención, ¿verdad? Puedes tú hablar y hablar con el muchacho, pero si no te presta atención, pues no entiende nada. Así mismo pasa con nosotros. La obediencia es escuchar atentamente, pero ¿quién? ¿A quién debemos escuchar atentamente? A la voz de Dios. Así es, y fíjate que en 1 Samuel 15:22 dice, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia de las palabras de Jehová? ¿Ves? Está hablando de que escuchar atentamente la palabra de Jehová. Y dice, mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Entonces esto significa que él habla de escuchar atentamente, con claridad. Eso significa que la actitud es importante en el momento en que tú estás escuchando la palabra del Señor. Sí, señor. Porque puedes estar 40 días y 40 noches escuchando sermón, pero si tú no escuchas atentamente la palabra del Señor, tu obediencia no va a ser ciega. Tu obediencia va a ser simplemente pasajera. Y no, Dios quiere que tú escuches atentamente porque quiere que tú obedezcas ciegamente, que pongas toda tu fe en Él. Esa debe ser el resultado de una actitud ligada a lo que es hacer la voluntad del Señor. Siempre reconociendo la voluntad divina. Siempre conociendo que la palabra del Señor deriva, primeramente, la obediencia deriva de prestar atención al Señor. ¿Qué te parece? Amén. Excelente participación, hermana. Sí. Bueno, mi querido familia, yo le quiero dar acá un ejemplo de una de las preguntas que dijo Richard
sobre la ley. Ajá. Hoy en día hay una controversia de que los mandamientos que le dio Dios a Moisés, la ley moral, quedó abolida. Pero hay un ejemplo aquí en el Génesis capítulo 39, versículo 6, que nos dice: y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José hermoso semblante y bella presencia. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Y cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra ti? Este último versículo nos dice que José no quería realizar ningún mal y pecar contra Dios. Aquí está claramente fija la ley de Dios, y todavía no existía la nación judía. Tremendo. ¿Ve? Ahora, hay otro ejemplo. Aquí no está diciendo claramente lo que dijo Pablo en Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando nos vamos más atrás de José, nos encontramos con Noé. Dios castiga el mundo con un diluvio. Pero si no existía todavía los judíos, ¿bajo qué ley Dios juzgó el mundo? Ahí claramente, cuando Dios le dice a Noé: hazme un arca, ahí está la ley. Todo aquel que entrara en el arca sería salvo. Es decir, entraba en la gracia, la misericordia de Dios. Por eso aquí en el Salmo 119, 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. El 92. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Jamás me olvidaré de tus mandamientos. Interesante. Ajá. Ahora vamos a ir más atrás. Tenemos a Caín y Abel. ¿Por qué pecó Caín? ¿Ve? Porque desobedeció un mandato divino. Ahí te está haciendo referencia una ley. Ahora, José le tenían prohibido estar con la mujer de Potifar. Vamos a poner la mujer de Potifar, el árbol prohibido. Tenemos el árbol prohibido a Adán y a Eva. Y dice: mi Señor me ha dado todo lo que hay en la tierra, que lo señoree, pero se me ha prohibido comer de este árbol. Ese árbol representaba la ley de Dios. En el momento que comieron del árbol, ¿qué sucedió? La paga del pecado es la muerte. Esa palabra pecado significa transgresión. La paga por transgredir la ley de Dios es la muerte. Sorprendente, ¿eh? Entonces, estamos muy claros en este punto que la ley de Dios no fue dada a los judíos. Porque Jesús, cuando el verbo se hace carne y habita entre nosotros, es decir, tabernáculo, Él dice: el sábado fue hecho para
el hombre, no dice judío. Ahora, Así yo es. no soy judío. Y al decir a mí que la ley fue hecha para el hombre, me está diciendo a mí que no soy judío, obedécela. ¿Ah? ¿Qué le pareció, hermano? Interesante, porque fíjate que allí estamos viendo una conexión total en el tema de hoy. Obedeciendo la ley de Dios. ¿Y cómo se demuestra la obediencia? Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. En la familia, quienes mandan son los padres. Por eso el hijo se somete a la voluntad de los padres. Este sometimiento puede ser por convicción, es decir, porque crean que lo que se les pide es justo o es razonable, o también podría ser un sometimiento por temor a un castigo. Ahora, ¿quién es nuestro Padre Celestial, hermano Alexander Maldonado? Pues nada más y nada menos que Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, ¿qué debo hacer para ser obediente? Pues ser respetuoso. Parte de ser obediente abarca mostrar respeto hacia tus padres, honrar sus ideas en cuanto a lo que sea mejor para ti y mostrar que consideras que vale la pena escucharlo. Ten cuidado de escuchar cuando te hablen y responder cuando te pida que lo hagas. Así de esta manera, hoy, apreciado oyente, te podemos decir que lo mejor que podemos hacer es obedecer la ley de Dios, que es nuestro Padre Celestial. En este caso, eso te permitirá no caer en pecado y te permitirá guardarte del mal. Ahora, vamos a ver dos textos interesantes respecto a lo que se mencionó anteriormente, y está en una traducción en la Biblia, versión traducción al lenguaje actual. Y la primera cita es de Romanos capítulo 2, versículo 12, 13 al 29, y dice: Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés, pero rechaza a quienes solamente la escuchan y no la obedecen. Los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo con esa misma ley. Los que no la conocen y pecan serán castigados aunque no conozcan esa ley. Quiere decir esto entonces, ¿verdad?, que la omisión o el desconocimiento de la ley no te hace libre del castigo, la penalidad, la culpa o el juicio de lo que se acarree tu falta. Porque los que no son judíos obedecen los mandamientos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo, ya saben si eso está bien o mal. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día, Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos, hasta lo más íntimo. Algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos. Se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Creen saber lo que Dios quiere y cuando estudian la Biblia aprenden a conocer qué es lo mejor. Se sienten muy seguros al decirle a los pecadores lo que deben hacer para ser salvos. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes y de los inexpertos, dueños de la verdad y dueños del conocimiento. Pero, ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? ¿Cómo pueden enseñar que no se debe robar si ustedes mismos roban? Interesante, ¿verdad? Hablando de la ley. Hablando de la ley. ¿Cómo podemos entonces nosotros obedecer la ley y enseñar a obedecer la ley si nosotros mismos no la estamos obedeciendo? Entonces, dicen que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen y son una vergüenza para Dios. Recuerdo la cita que tenían por allí uno de los profetas y dijo: este pueblo de corazón, este pueblo de pensamiento, de boca me honra, pero su corazón está lejos de mí.
palabra del Señor. Así que entonces tienen razón la Biblia cuando dice: la gente de otros países habla mal de Dios por culpa de ustedes mismos. De nada sirve que alguien se circuncide si no obedece la ley. Si la desobedecen es como si nunca se hubiera circuncidado. En cambio, los que no están circuncidados, pero obedecen la ley, son aceptados por Dios, aunque no estén circuncidados. Así que los obedecen, la ley los juzgará a ustedes, aun cuando ellos nunca hayan sido circuncidados. Porque ustedes, aunque se circuncidaron y tuvieron la ley, nunca la obedecieron. No crean que ustedes son judíos solo porque viven como judíos y porque están circuncidados. Los verdaderos judíos son los que obedecen a Dios y no a las leyes humanas. Interesante, ¿verdad? Hay judíos así, Dios los acepta, aunque la gente los rechace. Esto nos deja interesante reflexión. Recordemos que esto era un ritual, la circuncisión. Tenía que ser judío, tenía que estar circuncidado como una obediencia, una obediencia a la ley de Dios. Y aquí nos hace ver, no tienes que ser judío, no tienes que estar circuncidado para obedecer la ley de Dios y para ser salvo. Así es, vamos a hacer nuestra primera pausa musical para deleitarnos y deleitar a nuestros oyentes con un precioso canto. Y luego al regreso seguiremos conversando de este tema bien, pero bien interesante, que como dijimos al principio del programa, ha sido un tema de eterna controversia en la historia humana. Si la salvación es por la gracia o es por obedecer la ley. Cuando yo creo, hermanos, que está pero sumamente claro que ambas van juntas y de la mano y que no se pueden separar jamás. La salvación es exclusivamente por la gracia de Dios, por su gran amor. Pero cuando ese amor es sembrado en mi corazón, yo de manera voluntaria, de manera agradecida, guardo la ley por amor a Cristo. Yo no sé por qué es tan difícil entender eso, pero bueno, es un tema de eterna controversia y ya sabemos quién está detrás de todo eso es Satanás. Ya regresamos, vamos a escuchar el himno El Rey que Viene, himno 168, y regresamos en un momento. Solo en esta
bien, mis queridos y apreciados oyentes de su emisora Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Aquí estamos nuevamente para seguir compartiendo con ustedes. Tenemos por acá en el teléfono de nuestra emisora un saludo de mi querida madre Nancy Maldonado. Buen día para todo este equipo que compone hoy Palabras de Vida. La ley de Dios es perfecta, fue escrita con el dedo de nuestro Padre Eterno, por eso merece nuestra obediencia. Muchas bendiciones y mis saludos. Muy bien, por aquí también tenemos una felicitación. Y no cualquier felicitación, sino una felicitación de aniversario de nacimiento. Feliz cumpleaños a nuestra hermana en Cristo, María de Sousa, de las Nereidas. Gracias a Dios. Una mujer muy juvenil, muy involucrada, que se ha preocupado por su iglesia, por su familia, por su comunidad y hasta por aquellos leales amigos que, a pesar de estar a distancia, ella mantiene contacto vía WhatsApp. Siempre haciendo la obra, siempre ganando almas para Cristo, dando su tiempo, sus consejos y su propio testimonio. Por allá había una hermana en Perú, como que es, y aquella hermana se comunicó con María de Sousa y María de Sousa con la hermana, y resulta ser que de allí resultó un donativo de la hija de aquella que está en aquel lugar, que está en España, y para lo del Campori. Tremendo, ¿verdad? Esa es la obra. Así que gracias, María de Sousa, por existir, y quiero decirte que este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él, y que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Dios tiene grandes cosas para ti, María de Sousa, no lo olvides, y recuerda que eres su más grande y apreciado tesoro de Dios. Cónchale, mira, Richard, no, aquí me confundió todo, porque él dijo que era de las Nereidas, y yo pensé que por el apellido ella era de Brasil o de Portugal, de Sousa. De Madeira. Ay, oye, a ver, era de las Nereidas. Un nombre importado. Que Dios siempre esté contigo, María de Sousa, y que te bendiga en mil maneras y que te use cuan vaso frágil para su maravilloso plan de salvación. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz, Dios te dé más salud, bendiciones también, el regalo que sea. Vida Muy bien, feliz cumpleaños. Así que de parte de todo el elenco, de aquí de Radio Viene 103.3 FM, no queremos más sino decirte que el Señor esté contigo hoy, mañana y siempre. Tenemos por aquí también algunos reportes de sintonía. Grexel de Guaya. Tenemos acá sintonía, incluso María de Sousa. Dice saludos a todos. Y la señorita Yesenia Pérez y Luis Morales también están reportando sintonía. Parece que Yesenia ha experimentado allí algunos malestares. También solicita oración. Y sabemos, Yesenia, que el Señor está contigo. Así que esfuérzate y sé valiente, porque solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. ¿Saben qué es interesante, hablando del tema que nos atañe en esta mañana? Que el Señor en varios pasajes de las Escrituras, Él nos pide con mucho cariño, con mucho amor, que le entreguemos el corazón. Por ejemplo, recuerdo ese pasaje muy conocido que dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y lo cito porque hay un texto en la Biblia que nos habla de ciertas cosas que tienen que ver con este corazón que se menciona allí en esos pasajes. Y fíjense lo que dice, eso está en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 7. Voy a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 23. Marcos 7, 21 al 23 dice así:
porque de dentro del corazón de los hombres salen, y entonces hace una lista, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Entonces, este pasaje me deja mucho más claro, queridos compañeros de cabina, lo que hemos venido conversando. La salvación es por gracia. Y cuando Cristo entra en ti con esa gracia, con ese amor, y se apodera de tu corazón, entonces tú, en respuesta al amor de Dios hacia ti, tú le respondes a Él con el mismo amor. ¿De qué manera? Guardando su ley. Porque mientras tu corazón no es la morada de Cristo, sino que está contaminado, miren lo que dice la Biblia que hay en ti. Esta cantidad de cosas feas y malas que acabamos de leer. Pero cuando ya tu corazón le pertenece a Cristo, cuando ya tú recibes su gracia, porque Él te salvó fue por gracia, entonces ya tu corazón se limpia de todas estas maldades y entonces tu corazón comienza a guardar por amor, por agradecimiento, la santa ley de Dios. Hermanos, ¿por qué a la gente le cuesta tanto entender esta cosa que es tan sencilla y tan hermosa? Es tremendo. Amar. Si amamos, comprendemos lo que significa eso. Mira, Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 17, haciendo noción y exaltando la ley. Él mismo dice, leyendo los pensamientos de los fariseos y los saduceos, que vienen haciendo la contraparte de Cristo. Jesús dice en el capítulo de Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley. Esa palabra ley, realmente la traducción, yo no vengo a abolir la Torá y los profetas. Tenemos que ver que el pueblo de Dios era la Torá y después se fueron colocando los profetas. En aquel tiempo, cuando nosotros leemos el Evangelio, cuando se refiere a las Escrituras, se está refiriendo a la Torá y los profetas. Es decir, Jesús está hablando aquí diciendo, yo no vengo a abolir las Escrituras. Los apóstoles, ¿qué más tenían ellos para enseñar? Por medio de la Escritura, la Torá, que representa Génesis, Número, Deuteronomio, Levítico y Éxodo. Esa es la Torá, la ley. Y Jesús te dice, yo no vengo a abolir la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora mira cómo exalta la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Qué quiere decir con esto? Todavía yo no he visto un cambio en los cielos. Nada. Sigue siendo el mismo cielo que cuando Jesús. Entonces tú te estás diciendo que la ley sigue siendo vigente. Amén. No solamente eso. No solamente eso. Mira lo que dice aquí en Marcos 7, 13. Refiriéndose a las costumbres humanas, es decir, leyes colocadas por el hombre. ¿Ven? Y Jesús vuelve a saltar la ley y dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a esta. Y llamando a toda la multitud le dijo, oídme todo y entended, diciendo que ustedes siguiendo sus tradiciones abolen mis mandamientos. Es decir,
Es una cuestión de amar, de amar. El problema no es la ley. El problema es nuestro corazón. Por eso que Dios te dice, dame el corazón. Si nosotros le entregamos el corazón, ¿de qué manera lo entregamos? Observando su carácter. Queremos parecernos a Dios, pero cuando observamos a Dios, no me gusta esto de Él. Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, como no me gusta el día que Él descansa, yo lo cambio, yo lo voy a quitar. No me parece. Como a mí me gustaría ir y matar, no, bueno, yo quito ese y pongo otro, pues, y mato. No. Dios te está dando algo necesario. Yo voy a poner un ejemplo con mi hija. Yo a mi hija le digo, hija, no te montes en cosas altas porque te puedes caer. Ese es el mandamiento. Ahora, ¿por qué te fue dado ese mandamiento a mi hija? Porque la amo. No quiero que se lastime. Claro. Entonces, los mandamientos que nos da Dios es un mandato de amor, no de obligación. No es algo como que si lo haces te castigo. No. Es decir, el tú no escuchar, si mi hija no fuera escuchado y se monta en una parte alta y se cae, las consecuencias fueron suyas, no mías. Ella decidió no amar, no escuchar el mandato que le dio su padre. Es de la misma manera con Dios. ¿Ven? Entonces el problema no está en los mandamientos, porque los mandamientos es para que no te suceda nada malo, para que no tropieces, no te raspes, no necesites sentir ese dolor No que caigas. sentimos nosotros al pecado. Pero nosotros queremos el dolor, nos encanta sufrir, como que si es algo que tuviera en nuestra naturaleza, pero realmente no fuimos creados para sufrir, sino para amar. Así es, y Juan 14:15, Jesús nuevamente nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y se lo estaba diciendo allí a los discípulos, donde estaban reunidos junto con ellos y otras personas. Salmo 119, versículo 152, nos dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Y quiero decirte hoy, mi apreciado oyente, que una versión a la Nueva Traducción Viviente del año 2009 nos dice en ese versículo, desde los primeros días sé que tus leyes durarán para siempre. Amén. Y tenemos entonces también una traducción vamos a verla acá, a la nueva versión de Reina Valera. Dice, hace mucho que entendí que tú estableciste tus mandamientos para siempre. Interesante. Más adelante en el mismo Salmo 119, pero en su versículo 160, nos dice la palabra del Señor, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Así que, más claro que el agua, imposible, apreciado oyente. Ahora, a mí me encanta Juan 17:17, porque nosotros tenemos que orarle al Señor todos los días para ello. Y dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sabes, Richard? Aquí en el libro de Primera de Reyes hay una historia bien interesante. Bueno, hay varias realmente, pero voy a citar una acá, que en cierta forma nos ilustra lo que estamos conversando. Y fíjate que hemos incluso tocado el tema del corazón. Y vamos a ver acá qué interesante es esto. Jehová había aprobado a través de David y de Salomón que se edificara un templo, para que ese templo fuera la casa de Dios, donde el pueblo de Israel fuese allí a adorar, a llevar sus sacrificios que representaban a Cristo, que muchos años después vendría a este mundo a ofrecerse él mismo como sacrificio. Entonces, hubo un rey llamado Jeroboam, eso está en Primera de Reyes capítulo 12, a partir del versículo 25, puedes leer esa historia, que él dice el versículo 26 que él pensó en su corazón. Fíjate tú lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Que del corazón es que salen
esos malos Malos pensamientos y que la gente se desvía de las cosas de Dios. Dios había establecido la manera como Él había aprobado ese lugar donde allí era que se iba a adorar. Y entonces Él dice, Él piensa en su corazón que el pueblo, yendo a ese lugar, se va a apartar de Él como rey. Y van a dejar de quererlo a Él como un rey y van a inclinar su corazón a otro rey. Él estaba pensando en una rivalidad humana, terrena. Este otro rey era Roboam. Entonces Jeroboam estaba de este lado, Roboam del otro lado. Entonces Jeroboam dice, mira, si yo no hago algo y el pueblo va a ese lugar que Jehová estableció para la adoración, el pueblo me va a dejar de querer a mí y se va a ir con el otro rey. Entonces él dice que él se reunió en consejo con sus ministros, pues, en el versículo 28, y hizo 2 becerros de oro, y estableció lugares de adoración allí mismo en las colinas, en los montes que estaban cerca de donde él estaba. Y entonces le dice al pueblo, mire, aquí están tus dioses, los cuales te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjese lo que le enseña al pueblo, ¿no? Cuando era Jehová quien los había sacado a ellos de la tierra de Egipto por mano de Moisés. Entonces, el versículo 30 declara, y esto fue causa de pecado, porque ahora el pueblo iba a adorar a estos dioses falsos, y no iba al templo, que era el lugar que Dios había establecido. Entonces, fíjate el paralelismo, ¿no? Dios estableció su santa ley, que son los 10 mandamientos eternos, estableció su día santo, que es el día sábado, estableció a la familia como hombre, mujer, y los mandó a procrearse. Y entonces miremos hoy en día la cantidad de desviaciones que están ocurriendo a través de estos mandatos dados por Dios. El hombre ya no guarda el sábado, sino que ha decidido guardar el día que él quiere. La familia se ha corrompido y se ha pervertido, y las iglesias enseñan que la ley de Dios ya no es válida, que fue abolida. Entonces están yendo en contra. La gracia. Sí, están yendo en contra de Dios. Pero entonces fíjate que dice que él instituye esto, y entonces después, más abajo, dice en el versículo 32, instituyó entonces Jeroboam. ¿Quién había instituido el lugar? Dios. Pero esto dice él, Jeroboam, instituyó él una fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Y hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que él había hecho. Ordenó también en Betel, él ordenó sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. No lo que Jehová dijo, sino lo que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo. Y entonces ahora mire lo que dice el texto 33. En el mes que él se inventó en su corazón. O sea, eso se lo inventó fue él. Él hizo una ley humana. Él se inventó eso. Es decir, abolió en su totalidad la ley de Dios. Sí, mira señor. lo que dice aquí, ¿ven? Jesús refiriéndose proféticamente el día de su venida. Mira lo que dice Jesús, ¿ven? Vamos aquí, Radio Escucha, a apagar las licuadoras, a todos los que están alrededor que le haga ruido, a los niños denle un chocolate, un helado, un juguete, para que presten aquí la mayor atención, porque sé que esto lo va a ayudar. Mira lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Miren el porqué. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál voluntad? Vamos a seguir leyendo. Jesús sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto lo está diciendo Jesús. Ahora miren la respuesta de Jesús. ¿Por qué este grupo que dice Señor, Señor no entrará al reino de los cielos? Miren la respuesta. Y entonces les declararé, esto lo está diciendo Jesús, nunca os conocí. ¿Por qué no los conoció? Miren cómo dice,
apartaos de mí, hacedores de maldad. El hermano Pablo en Romano, en la palabra hacedores de maldad, él le llama transgresores. De la ley. Referente, porque transgredieron la ley. Entonces aquí Jesús te está siguiendo, exaltando la ley de Dios. Hay un punto que me llama mucho la atención. Jesús lo condenan en la cruz del Calvario por transgresor de la ley. Por levantamiento, por sedición. Porque él se decía que él era Dios. Lo querían. Porque la ley, supuestamente ellos, lo que estaba haciendo Jesús, estaba contradiciendo la ley de Moisés. Es decir, era un transgresor. Era un transgresor. Pero entonces Jesús, desde que nació hasta su muerte, exaltó la ley de su Padre, haciendo referencia a los mandamientos. Ahora, después que muerte, la humanidad cambia los mandamientos de él. Tú dices, no puede ser. ¿Para qué duró 3 años enseñándome y exaltando la ley de Dios que debo obedecerla? Anda y no peques más. ¿Quién te peca? ¿Quién te condena, mujer? Yo no lo hago. Haciéndose referencia a él como la ley. Es decir, enseñándonos que la ley viene a salvarte, no para condenarte. Es decir, cuando yo observo la ley de Dios, mata el pecado que hay en mí. Por eso que se llama la ley de la libertad. Me libera de la esclavitud que tiene la ley en mi ser. Ese ser puede ser cuerpo, alma y espíritu. Deuteronomio 5:22. Entonces tú dices, todavía Jesús muere. Es colocado en una tumba. Y dice que las mujeres, María y otras mujeres que estaban con ella, no pudieron terminarlo de preparar como tal, porque venía el día sábado como se acostumbraba. Entonces, ellos se retiran a guardar el sábado. Los apóstoles en el aposento alto, todos guardaron el sábado. La nación judía totalmente guardó su sábado. Y surge una pregunta. ¿Será que los apóstoles no sabían que ya no tenían que guardarla? Según el pensamiento hoy humano. Ellos lo guardaron. Todavía el hermano Pablo en Hebreo, capítulo 4, se me fue el hombre de la computadora. Hebreo, capítulo 4. Pablo ahí nos habla referente a esto. Ya lo vamos a conseguir acá. Ya vamos a ver lo que nos dice Pablo. Mira. Porque si Josué, capítulo 4, versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Ahí te está haciendo referencia a un mandamiento. El 4.º mandamiento de la ley de Dios. El pueblo de Dios fue tan rebelde que Dios le dijo que tomaran Canaán. Pero ellos tomaron algunas partes y se establecieron. Entonces el ángel de Jehová declaró que esas ciudades que no sacaron iban a estar ahí para recordarles su pecado. Ahora Pablo nos está hablando aquí, haciendo referencia a esto, que si Josué le hubiera dado el reposo. Josué no pudo, ya era muy anciano. Entonces mira, porque el que ha entrado en su reposo, los que han guardado la ley, esos son los que van a reposar cuando venga Cristo. ¿Ven? También ha reposado de sus obras como Dios de la suya. ¿A quién te recuerda eso? A mí me recuerda al Génesis. Y Dios creó los cielos y la tierra y descansó el 7º día. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, es decir, de transgresión. Interesante.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. ¿Qué hace la ley de Dios en nosotros? Todo lo que acabamos de hablar. ¿Ve? Porque la ley de Dios, es decir, la palabra de Dios, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, hasta que te arrepientas. Tremendo, tremendo. Hasta caer a los pies de Cristo. Sí. Ahora, ahí hay algo interesante, Sergio, y me gustaría buscar un paralelismo aquí con el joven rico, ¿recuerdas? Mateo capítulo 19 del versículo 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo Jesús. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al ¿Qué cielo? debes hacer? Guardar los mandamientos. En el versículo 18 le dijo: ¿cuáles? Ahí le estaba preguntando a aquel joven rico a Jesucristo: ¿cuáles mandamientos, mi rabí? ¿Cuáles mandamientos, mi maestro? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el versículo 20, el joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Interesante entonces acá, cuando Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Pero sabemos qué pasó en esa historia. Aquel hombre tenía su mirada puesta en los bienes de esta tierra. Por consiguiente, el joven, cuando oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Sí. Rechazó la salvación, rechazó al Cristo, al Mesías, y se fue. Tremendo, ¿no? Claro. Esta historia. Ahora, en Romanos capítulo 13, versículo 19, el apóstol Pablo, cuando estaba en Roma, le dijo al pueblo romano los deberes de un cristiano. Y en Romanos capítulo 13 leemos cómo Pablo exhortó a obedecer la ley de Dios. Y me llama poderosamente la atención cómo él compara al que sigue y obedece la ley como alguien que va en el día, pues la luz implica que uno tiene que andar honradamente. Estás a la luz del día, todo el mundo te está viendo, todo el mundo te ve. Y donde reina la luz, no reina las tinieblas. Y donde reina la luz, reina Cristo Jesús. Amén. Pero, ¿qué pasa con los que andan de noche? Hermano Alexander, ¿qué pasa con aquellos que andan por allí en la oscuridad de noche? ¿Qué crees tú que pudiera, si alguien anda por allí en la noche, anda en algo bueno? Bueno, fíjate que incluso la Biblia menciona que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Es decir, que quien anda de noche anda sin Dios. Anda sin Dios. Entonces fíjense lo interesante, apreciado oyente. En la oscuridad se esconde algo. Algo traguan, algo maquina. Y exhorto a lo siguiente. Fíjense, el apóstol Pablo exhortó al pueblo a lo siguiente: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Me gustaría que nos diéramos el tiempo de leer completamente Romanos capítulo 13. Oídos al tambor, atentos, mis apreciados oyentes, a la palabra del Señor. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ya ese versículo lo habíamos mencionado. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y a los que resisten, acarrea condenación para sí mismo. Aquí estamos hablando de lo que dijiste: la transgresión de la ley es muerte.
es pecado. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infringir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Interesante pregunta. Entonces, si no quieres temer a la autoridad, haz lo bueno. Haz lo bueno. Y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Y aquí es cuando, hermano Sergio, interesante la ilustración que dijiste sobre tu hija. Que tú le colocaste allí un mandamiento, una ley. Mira, no te vas a montar aquí porque te puedes caer. ¿Y por qué se lo colocaste? ¿Por qué se lo hiciste? Porque la amo. Amén. Entonces fíjate como dice, apreciado oyente, el versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no es vano llevar la espada. ¿Y qué es la espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Ahí es donde viene el temor. ¿Estás haciendo tú lo bueno, apreciado oyente? ¿O estás haciendo tú lo malo? Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La conciencia nos tiene que hablar. La conciencia nos tiene que decir, ¿estoy en oscuridad o estoy en luz? ¿Seré yo condenado, sentenciado y juzgado porque ando en la oscuridad? ¿O estoy tranquilo porque estoy en la luz? Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que les debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie, sino el amaros unos a otros. Fíjate aquí el segundo gran mandamiento. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es interesante que aquí el apóstol Pablo le está diciendo al pueblo romano una explicación sobre cómo debemos de obedecer la ley de Dios. El versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Será que estaremos en un sueño? ¿Será que estamos entonces ciegos? Porque si estás soñando es porque no estás en tu conciencia, en tu juicio. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 11. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y aquí se está refiriendo a la venida de Cristo Jesús. Dice acá, versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de la tiniebla y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borrachera, no en lujurias, en laxivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Sorprendente. Sorprendente. Realmente, esto es un mensaje que es para ti, tú que estás al lado de tu radio, tú que estás trabajando en tu carro y has encendido tu radio, tú mujer, tú hombre que estás preocupado porque has sentido en tu corazón que algo está mal. Este mensaje es para ti, para reflexión. Tú tienes hijos y tú comprendes el dolor cuando tú ves que tu hijo no cumple o obedece, cuando tú les hablas con amor. Porque Dios permitió que tuviéramos un hogar para que tuviéramos esas experiencias.
sintiéramos el corazón de Dios. Por eso que hay un versículo de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo primogénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Jesús está observando la ley de Dios. No, y es interesante, Sergio. ¿Lo hace por obligación? ¿Lo hace por miedo, por temor? ¿O lo hace en amor? Yo la observo porque Dios me salvó del Amén. pecado. O sea, mira lo que dice aquí. Ustedes saben que Jesús lo buscaron de tentar unos expertos de la ley. Y Jesús le dice a este hombre, ¿cómo la comprendes tú? Y el hombre le responde, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Gloria a Dios. Pero cuando estas palabras que están aquí dichas ahorita son eficaces, tenemos que irnos un capítulo atrás, que es el resumen de los 10 mandamientos Amén. de Dios. Ahora mira cómo termina este pasaje de Deuteronomio capítulo 6, 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos. ¿Cuáles estatutos? Se está refiriendo a los 10 mandamientos. Exacto. ¿Por qué? Y que temamos a Jehová vuestro Dios, porque Eclesiastés 12:13, teme pues a Dios y guarda todos sus mandamientos. Amén. Esto es del todo del hombre, porque vamos a ser juzgados por medio de ellos. Sí, Señor. ¿Eh? Y sigue diciendo, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida, Amén. como hasta hoy. Y tendremos justicia. Dios va a hacer justicia por medio de ella a nosotros, a aquel que observe la ley de Dios, porque la ley es justa. Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová vuestro Dios, como Él nos ha mandado. Interesante Ahora, cómo termina ese no fue capítulo Moisés, 6. no fue Moisés, porque antes dice, estas palabras, Deuteronomio 5:22, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en el medio de fuego de las nubes y de la oscuridad a gran voz. Y nos añadió más, no añadió más, son 10. Son 10. No hay más, ni se le quitó ni se le colocó, 10. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Eso lo está escribiendo Moisés. Moisés te está diciendo, mira, yo no le escribí. Este mandamiento no es humano. Él las escribió y me las dio a mí. Y me las entregó. Con su propio dedo la escribió. Ajá. Con gran autoridad, porque el pueblo cuando empezó a escucharla, se sintió pecador y se escondió. Y dijo, no, anda tú, no será que perezcamos. Tuvieron temor, pero solamente Moisés fue valiente y dijo, el pecado que hay en mí, ahorita en este instante, tiene que morir. Así es. Y fue el único que valientemente se acercó. Y su rostro brilló. Hubo un resplandor en él. Y tomaron por costumbre, tapémonos el rostro. Tápate el rostro. Cobrámonos. ¿Ah? Tápate el rostro. Pero no, la luz no la podemos esconder. Hay que sacarla al mundo. Sí, Bueno. y es interesante que estos 10 mandamientos son principios eternos del Evangelio, apreciado oyente, necesarios para seguirlos, para guardarlos, para mantenerlos, justos, firmes, sin mancha ni pecado. Santos del Señor debemos ser. El Señor los reveló a Moisés en la antigüedad, como dice Sergio, y también se hace referencia a todos o aparte de ellos en otros libros de las Escrituras, como por ejemplo cuando Jesucristo resumió estos 10 mandamientos en 2 grandes mandamientos, donde aparece Mateo capítulo 19, versículos 18 y 19. Pero
es interesante saber cuáles son estos 10 mandamientos, porque nosotros estamos hablando de un programa obedeciendo la ley de Dios, pero no hemos dicho cuáles son los 10 mandamientos. Entonces, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Debemos hacer todas estas cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Debemos amar y servir al Señor con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Segundo mandamiento: no te harás imagen. Éxodo 24. En este mandamiento el Señor condena la adoración de ídolos. La idolatría puede tener muchas formas. Algunas personas, aunque no se inclinan ante imágenes grabadas o estatuillas, igualmente reemplazan al Dios viviente con otros ídolos como el dinero, las posesiones materiales, las ideas, el prestigio, la fama y otros. Por ejemplo, un hijo puede ser un Dios. Amar a un hijo más que incluso a Dios. Prestarle atención a ese hijo y después a Dios. Puede ser un hijo, ser un ídolo. Hasta un muerto. Hasta un muerto. No, Ven y sígueme, Señor. Ven que entierre No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. Mandamiento número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Mandamiento 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Aquí tienes algo que agregar, Sergio, en este mandamiento. Bueno, este es el mandamiento, representa porque yo creé los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella y descansé el séptimo día. Por eso lo santificó, lo reposó y lo bendijo. Ahí está su sello. Amén. Y Jeremías, como dice: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi santo día de reposo, el Señor. Y lo llamas delicia. Sígalo allí, hermano, sígalo allí. Delicia. Santo, agradable para Jehová tu Dios. Amén. Isaías 58. Muy bien. Luego, el mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás. 9, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y terminamos luego con el número 10, no codiciarás. El codiciar o envidiar algo que pertenece a otra persona daña el alma. Puede consumir nuestros pensamientos y asediarnos con constante infelicidad e insatisfacción. A menudo lleva a otros a pecados y a las deudas. Esto es tremendo. Hermano Alexander. Bueno, mis queridos oyentes, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Sin embargo, no puedo pasar por alto un mensaje que tenemos acá de la hermana Mirna Suárez de la iglesia de Villa del Este. Buen día, hermanos, bendiciones, bendecido día tengan todos. Dios es un ser infinito, así como lo es su ley. Amén. Su divina misericordia esté con todos nosotros. La grandeza de Dios hacia nosotros es tan inmensa que ningún hombre en la tierra tendrá esa grandeza. Levantémonos pues nuestras manos hacia su santo templo y rindámosle a Jehová el tributo que Él se merece, porque Él es nuestro Padre Celestial. Gracias, hermana Mirna. Sí, aquí María de Sousa también está diciendo gracias, infinitas gracias. Doy gracias también a Dios por el regalo de vida de mi papá, quien cumplió también 84 años. Parece que ellos cumplen juntos. Amén, gloria a Dios. ¿No? Interesante. Bueno, mis queridos hermanos, rápidamente, porque ya no tenemos tiempo, sus despedidas. De mi parte, un inmenso placer haber vuelto a trabajar para ustedes. Nos vemos el próximo domingo y mi resumen es el siguiente, para que quede grabado y este tema deje de ser un tema de controversia, porque no le veo la controversia por ninguna parte. La salvación del ser humano es única y exclusivamente por gracia, es un regalo de Dios, no lo merecemos, Él nos lo regaló. Pero cuando ese amor entra en tu corazón y te transforma, tú en devolución a Dios por ese gran amor que Él ha tenido por ti, guardarás su ley de una manera deleitosa, agradable
porque es la respuesta al amor que Dios te ha dado. Así que yo creo que esto está muy claro. Si las personas quieren seguir discutiendo esto y peleando porque es gracia, fe, es ley, no es ley, ya es porque ellos, bueno, tienen una cosa ahí extraña en sus pensamientos. Pero creo que el tema es claro, creo que esto es precioso, y así como el hermano Richard los invitó a estudiar Romanos 13, yo también los invito a estudiar Salmo 119 completo. Amén. Bueno, familia, no me queda más sino gozarme en esta dicha de estar en este programa Palabras de Vida. ¿Tú sientes que este programa, al escuchar la palabra que sale por Vieno 103.3, te llena? No te lo quedes para ti. Tócale la puerta a tu vecino, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tus sobrinos, a cada alma que tú creas que debe ser salva. Invítale. Es necesario que escuches palabras de vida y podrás encontrar a Jesús. Miren, familia, es un placer estar acá en este programa. Ya han varias veces que he sido invitado y me gozo. Les mando un saludo allá a la familia de las Nereida, a los de Tesoro de Jesús, Villa del Este, a la iglesia de los Mangos, Guaya, Terraza, a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestros hermanos católicos, testigos de Jehová, pentecostal, mormón. Somos hermanos todos y Dios nos quiere salvo a todos. Amén. Bueno, yo quiero terminar acá el tema de hoy con una cita que envió María de Sousa, la cumpleañera, hija de aquel que también está cumpliendo nada más que 84 años allá en Araira. Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es amor. Y el carácter de Dios es amor. Nuestras vidas deben mostrar ese amor, dice María de Sousa. Así que te puedes hoy estar preguntando, apreciado oyente, ¿por qué seguir el camino de Cristo? ¿Por qué obedecer la ley de Dios? Tú que muchas veces te has preguntado, ¿hasta cuándo tendré yo pruebas en mi vida? ¿Hasta cuándo yo tendré aflicciones? ¿Hasta cuándo todas estas situaciones? Pero recuerda, Juan capítulo 11, versículo 40 te dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Solo debes creer y recuerda siempre que acercarte a Dios, acercarte a la gloria de Dios es lo único que te traerá paz, tranquilidad y verdadera felicidad. Aférrate a sus promesas, aférrate a su palabra. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso lo dice la Biblia. Santifícate en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es verdad. Haz eso un ícono en tu vida. Si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, si deseas entregarle tu vida a Cristo, te puedes comunicar a nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta una próxima oportunidad. Por acá Radio Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Y no te pierdas en este mismo horario Palabras de Vida con el tema El hombre de los 10 mandamientos con Eloy Tobar de Mariche. Comparte nuestro dial con todos tus contactos, amigos, y síguenos en las redes sociales. Los dejamos con el himno 394. Cuán firme cimiento. Feliz semana y que Dios me los bendiga. Cuán firme cimiento ha puesto a la fe el Padre en su eterna palabra de amor, que más a su pueblo pudiera añadir.
soy.